Pastor, ¿por qué la Biblia dice que las mujeres callen en la congregación? ¿No podemos hablar en la iglesia? Hay que mirar el contexto. Si usted lo lee bien en el capítulo 14, el versículo 34 de la primera carta a los Corintios, que es el pasaje al cual usted está haciendo alusión, va a encontrar que es una enseñanza de Pablo con relación a la sujeción de la mujer en la iglesia. ¿Ya? Es bueno que comprendamos el contexto en el que se da. Recuerde que Corinto es una ciudad griega. Recuerde que allí hay un culto a Venus que es liderado por más de 1000 mujeres prostitutas sacerdotisas. Cuando el evangelio llega a Corinto, cerca de 20.000 o más de 20.000 personas se convierten al evangelio, provocando un caos en el movimiento religioso de Venus, cuyo centro principal era la embriaguez, el erotismo, el sexo. Entonces, al dejar vacío ese templo, ¿qué hicieron las mujeres prostitutas del templo de Venus? Desplegaron su campaña de reconquista en las iglesias y a través de sus argumentos y sus prácticas pretendían hacer volver que los varones asistieran de nuevo al templo de Venus. Pablo entonces dice que las mujeres callen en la congregación, como en todas las iglesias. Texto que se ha malinterpretado porque se generaliza, desconociendo que el mensaje va dirigido exclusivamente a la iglesia de Corinto. Por el problema que estaban viviendo, ¿verdad? Claro, el problema que vivían. Exacto. Entonces, yo quiero como tratar de explicarles de una manera simple para que podamos entenderlo. Cuando Pablo dice, como en todas las iglesias, no se estaba refiriendo a la iglesia universal, sino que hasta el momento en que se escribe la carta, las iglesias funcionaban en las casas. Si habían 20.000 creyentes en Corinto y cada familia la componían 5 personas, por decir así, eso quiere decir que habían 4.000 iglesias, porque habían 4.000 familias. Entonces lo que hicieron las misioneras, entre comillas, de Venus, era asistir a cada reunión donde se congregaba esa familia con el objetivo de hablarles y hacerles regresar al culto pagano. Pablo dice, mujeres prostitutas desvergonzadas que se embriagan, que seducen a los seres humanos a través de las prácticas eróticas, no deben de hablar en la iglesia. Y en las iglesias, ¿a cuáles iglesias se refería? A las 4.000 que habían en Corinto. Si usted lee bien las cartas de Pablo, solo aparece en una carta pastoral un texto similar, que es el que Pablo le escribe a Timoteo como pastor y superintendente de la iglesia en Éfeso. No olvide que la gran diosa Diana de Éfeso era la misma Venus entre los corintios, ¿ya? O sea, sus prácticas eran las mismas. Y por eso Pablo persuade a Timoteo acerca del mismo término. Pero no vuelve a repetirse en ninguna de las otras cartas que fueron dirigidas a las otras iglesias. Hay una razón, porque en las otras iglesias no tenían ese problema. Entonces, a manera de conclusión, si Dios hubiera visto que la mujer no podía hablar, entonces la hubiera hecho muda. Lo que pasa es que hay algunos que, tomando el texto, le dan una interpretación general, desconociendo el contexto histórico, y como si fuera poco, rozando con ese pensamiento de fanatismo, porque desconocen el otro texto de la Biblia. A las mujeres, según San Marcos capítulo 16, les fue encomendado el mensaje de la resurrección, y ellas fueron y se lo predicaron a los apóstoles.
Si usted lee bien la escritura, descubre en el capítulo 16 de la carta a los romanos la cantidad de mujeres que servían al Señor. Y Pablo inclusive destaca una de la cual él dice: además os recomiendo a vuestra hermana diaconisa en Cencrea, que se llamaba Febe, la cual ha servido al Señor. Recuerden que los diáconos también tenían facultades de predicar, como lo dice el capítulo 7 del libro de los Hechos. Las mujeres a lo largo de la historia en la vida de la iglesia han cumplido una función muy importante en el ministerio del servicio desde diferentes campos, entre ellos el generar ingresos para el sostenimiento de la obra, la consejería a las mujeres más jóvenes y en el ministerio de la predicación. De hecho, la iglesia tiene líderes muy importantes que cuando exponen la palabra no tienen nada que envidiarle a un hombre. Hay veces predican mejor. Claro que sí. Hay una. Pero es bueno comprender que lo que la Biblia no reconoce es mujeres pastoras, porque en la Biblia eso sí no aparece, que las mujeres puedan ser pastoras. Según el capítulo 4, el versículo 11 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice: y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si usted mira bien el pasaje, no encuentra mujeres ejerciendo el apostolado, ni el magisterio cristiano, ni tampoco ejerciendo el pastorado. Nosotros entendemos que la mujer es vital en el desarrollo de la iglesia, que así lo dejó ver Dios desde la creación del hombre, creando una mujer, que así lo dejó ver Dios en la peregrinación del pueblo de Israel a Egipto, Aarón, Moisés y María. ¿Por qué no los mandó a ellos dos solos? Y en ese orden de ideas la mujer es fundamental. Lo que pasa es que hay algunos que tienen un pensamiento muy alejado de la interpretación bíblica y toman un texto para hacer una doctrina desconociendo el contexto histórico. Amén.